Si Jesús se parara hoy frente a ti y te mirara a los ojos, no para juzgarte, no para corregirte, sino para preguntarte una sola cosa, ¿estarías listo para responder? Buen día, buena tarde, buena noche. En cualquier parte del mundo donde te encuentres, recibe un saludo fraterno desde la tierra bendecida de El Salvador. Esto es Jesús Corporativo Comunidad, donde la técnica se une con lo espiritual y la comunidad se convierte en familia. Respira, llegaste al lugar correcto. Algo en la fe ya no encaja, y no es traición, es madurez. Hay momentos en los que el alma no duda, pero ya no se conforma. No se trata de que tu fe sea falsa, es que se quedó pequeña para quien te estás convirtiendo en un gigante con Jesús dentro. Ese malestar interno que no nace del miedo, la culpa o el error, sino del crecimiento espiritual. Esa incomodidad no te empuja a huir, no te aplasta, te despierta. Es la sensación de que lo que antes te servía ya no te alcanza, aunque siga siendo muy valioso. Tu cerebro busca estabilidad, tu espíritu busca expansión. Cuando ambos entran en tensión, aparece la incomodidad. Pero no toda incomodidad es negativa. La incomodidad sagrada es como cuando un músculo duele porque está creciendo. Duelen los huesos al crecer. Una piel aprieta porque el cuerpo está cambiando. Una pregunta no se va porque todavía no has llegado a la respuesta correcta para tu nivel actual. No es crisis, es transición. Ahora, para aclarar bien el concepto, no es culpa religiosa, no es miedo al castigo, no es una duda destructiva, no es rebeldía vacía, no es pérdida de fe. Eso desgasta. La incomodidad sagrada enciende, provoca, da ritmo a la vida. Entonces, una incomodidad sagrada es una señal interna de expansión. Es una alarma suave que dice, hay más. Es el inicio de una actualización interior. Es cuando el alma dice, ya no puedo vivir en automático. No te pide que cambies lo que crees. Te pide que crezcas dentro de lo que crees. Que seas diferente. La incomodidad sagrada es como usar un traje que todavía es bueno, elegante y funcional, pero que ya no te deja respirar. No es que estés gordo. Ese es el traje que se quedó del mismo tamaño que cuando lo compraste. No está roto, simplemente ya no es de tu talla. En la vida real, todo esto aparece cuando repites frases que ya no te emocionan, cuando cumples rutinas que ya no te transforman, cuando escuchas respuestas que ya no responden, sigues tradiciones que ya no te mueven. Crees, pero siempre sientes que algo hace falta. Y entonces surge la pregunta, ¿esto es todo o hay más? Esa pregunta no te ataca, te llama. La incomodidad sagrada no viene para destruir tu fe, tu camino o tu identidad. Viene para romper moldes, no fundamentos. Sacarte de la jaula de la ignorancia, de la comodidad. Abrir puertas no cerradas. Despertar, no confundir. Es la plataforma de lanzamiento al despertar espiritual. La incomodidad sagrada no es cuando dudas de lo que crees, es cuando lo que crees ya no alcanza para lo que estás llamando a vivir. Eso duele, y duele hasta los confines del alma, duele hasta las entrañas. Y no duele porque esté mal, duele porque quiere crecer.
Es como seguir usando el mismo sistema operativo de hace 10 años. No porque esté dañado, sino porque ya no soporta lo que hoy necesitas correr. Inteligencia artificial, imágenes, videos y qué más cosas habrán. Hay preguntas que no se responden con palabras, sino con fuego. El eco no viene de afuera, el eco viene de adentro, de tu interior. No es una voz religiosa, no es que Dios te hable en tu interior y te diga, oye, oye, mira, estás haciendo malas cosas, ni las estás haciendo bien. Y si el Jesús que heredaste ya no es suficiente para el Jesús que quiere vivir dentro de ti, veamos Mateo 16. Sin religiosidad. Aquí tiene los versículos clave de Mateo 16, que sostienen el núcleo narrativo de lo que estamos viendo en este episodio, sin entrar en disputa religiosa. Son anclas de sentido, no son dogmas. Mateo 16, 2, 3 dice, ¿sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos? Aquí nos describe la capacidad técnica que es desigual a la comprensión del momento. Leer datos no siempre es leer la realidad. Mateo 16, 6. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Las ideas invisibles moldean decisiones visibles. El problema no es el sistema ni la disciplina, sino cuando se infiltran sin conciencia. Mateo 16:13 dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy? La pregunta que separa opinión heredada de convicción personal. Nadie puede responder por ti. Mateo 16:24-25. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Aferrarse a la realidad y a la seguridad que tenemos puede costarte la vida interior. Soltar no es perder, es reordenar prioridades. Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Éxito externo no compensa vacío interno. Ganancia sin sentido es otra forma de pérdida, porque hemos perdido la noción de que nuestro objetivo principal no es salvar el cuerpo, sino salvar nuestra alma. Mateo 16 no trata de fe versus duda, trata de discernimiento, identidad y costo. Discernimiento porque tenemos que aprender a vivir la historia que cuenta la Biblia aplicada y realizada en nuestra realidad actual. Identidad, porque debemos entender y saber quiénes somos y para qué estamos acá. Y el costo de dejar esa zona de confort y comenzar a descubrir la realidad espiritual que nosotros necesitamos. Cuando no lees el tiempo que vives, terminas defendiendo cosas que ya no te sostienen. Mateo 16 describe una escena digna de ser registrada en Hollywood, la meca del séptimo arte. ¿Por qué digo esto? Porque es un capítulo donde Mateo describe una historia en la cual nosotros debemos reflexionar para saber dónde estamos, hacia dónde vamos y quiénes somos. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Conoces el texto, te lo sabes de memoria,
Pero cuando te pido que me lo expliques, evades tu responsabilidad. ¿Quiénes eran los saduceos y los fariseos? Debo aclarar que no eran los únicos dos grupos que existían en el momento que ejercían poder y daban opinión y cambiaban opiniones. A ellos también los acompañaban los esenios y los celotes, que eran parte del Beit Din. Ahora, si nosotros leemos quiénes eran los saduceos y los fariseos, en el tiempo de Jesús no había una sola forma de vivir la fe. Había dos grandes estilos de liderazgo y pensamiento que convivían y chocaban dentro del mismo sistema. Leámoslo desde hoy, no desde el púlpito. Los saduceos eran la élite institucional. Tenían poder político y poder económico. Su prioridad era mantener el orden, la estabilidad y el sistema funcionando. Dentro del Beit Din era la minoría, pero ejercían la mayor cuota de poder. Representaban a quienes creen que si el sistema se mantiene en pie, eso ya es fidelidad. No eran malos, para nada, no eran malos. Eran pragmáticos, realistas, conservadores del status quo, pero su fe estaba tan ligada a la estructura que cualquier cambio profundo les parecía una amenaza. Los tiempos son diferentes. Ahora es igual. Los fariseos eran intérpretes del sentido. Estudiaban la ley, la guardaban, la enseñaban al pueblo a su manera. Buscaban que la vida diaria estuviera alineada con lo correcto. Desde hoy, representaban a quienes creen que la transformación viene por hacerlo todo bien, por la tradición. Tampoco eran villanos, eran disciplinados, apasionados, comprometidos, pero la búsqueda de coherencia podía convertirse en rigidez, donde cumplir reemplazaba a comprender. ¿Por qué esto importa en este momento? Porque Jesús no aparece contra religiones, sino en medio de dos formas legítimas pero incompletas de vivir la fe. Una que protege el sistema, otro que perfecciona las reglas. Y en ese cruce surge la pregunta central de nuestro episodio. ¿Qué pasa cuando lo aprendido ya no alcanza para lo que la vida exige ahora? Esta es la pregunta de los 20 millones de pesos. Jesús no entra como juez, entra como interrupción. No destruye el sistema, no desacredita la disciplina, pero revela algo incómodo. Cuando la fe deja de escuchar la vida, se vuelve ruido, aunque sea correcto. Los saduceos eran una organización que incluía empresas, iglesias, sinagogas, culturas que dicen, así se ha hecho siempre y así funciona. Los fariseos eran un grupo de personas, líderes, creadoras que dicen, si lo hacemos perfecto, todo está bien. Pero aquí aparece una tercera voz. Una tercera voz que no tenía ni voz ni voto, porque lo consideraban un personaje más de la sociedad del momento. Y esta tercera voz
es Jesús. Y dice, y si la pregunta no es sistema o reglas, sino vida, esta es la pregunta que lo cambia todo. Mateo 16 no es una clase de teología, es una interrupción estratégica. Jesús detiene la caminata y lanza una pregunta incómoda, pero una pregunta brillante, muy brillante. ¿Qué dice la gente que soy? ¡Bum! Y luego sube el volumen. ¿Y tú qué dices? Jesús no está buscando información, está buscando posición. Jesús hace lo que hoy haría un gran mentor, un coach o un líder incómodo. Primero, te deja escuchar la opinión de todos. Luego te quita el refugio del grupo. Y finalmente te pone frente a ti mismo. ¿Para qué? Para que seas tú mismo. En otras palabras, deja de repetir lo que ya escuchaste. Ya deberías estar cansado de escuchar siempre lo mismo. Ya deberías estar cansado de la gritería. Ya deberías estar cansado del metodismo. Y dime, ¿qué has descubierto tú? Lo que realmente está en juego. La pregunta no es quién es Jesús. La pregunta es ¿desde dónde vives tú? ¡Bum! ¿Por qué? Lo que repites te informa. Lo que descubres te transforma. Pedro no responde mejor. Responde más profundo, más de adentro. No habla desde la memoria, habla desde una conexión interna. Y Jesús le dice algo clave. Una versión actualizada. Eso no lo sacaste de Google, de la inteligencia artificial, de la academia, del instituto bíblico, ni de una tradición, ni de un discurso. Eso te nació de adentro. Mateo 16 aparece cuando sigues haciendo lo correcto, pero ya no te llena. Tienes éxito externo, pero ruido interno. Sabes qué decir, pero no qué vivir. Conoces las respuestas, pero perdiste la chispa. Y entonces la vida te pregunta, ¿quién soy yo para ti? ¿Y qué estás haciendo con eso? Aquí se quiebra todo. Aquí se rompe el molde del Jesús heredado. Porque el Jesús heredado se admira, se menciona. Gracias, Jesús. Le recomiendo a Jesús. A Jesús lo encomiendo. El Jesús operativo te confronta, te activa, te mueve. No cambia lo que crees, cambia cómo lo encarnas. Es como trabajar años en una empresa siguiendo el manual, hasta que un día te dicen, ahora decide tú. Ahí ya no sirve repetir reglas, sirve entender el propósito. No te están pidiendo que cambies de fe, te están pidiendo que cambies de nivel. ¡Boom! Otra vez, ¡boom! Mateo 16 no busca creyentes más ruidosos, busca personas más conscientes.
No busca discursos mejores, busca vidas más alineadas. Y cuando esa pregunta te alcanza, ya no puedes seguir viviendo en automático. Porque cuando descubres quién es Él, para ti, descubres tu propio entusiasmo. Empiezas a descubrir quién eres tú en verdad. Te conviertes en tu propia identidad y no en un imitador falso, una antena repetidora de muy mala recepción. Jesús iba caminando como Él lo hacía todos los días, en todos los caminos que pisaba. Llevaba con sus discípulos una conversación casual. Conversaban en ese momento, seguramente, de las maravillas de su Padre. Seguramente conversaba con ellos de cómo los había conocido, de cómo los había llevado al punto donde se encontraban en ese momento. Y dentro de esa conversación casual, les pregunta, oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? Y como un buen peleador, un buen boxeador, lanza el golpe. ¿Y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? Noticia, noticia de última hora. Jesús no busca información. Jesús busca revelación. No es teología, es identidad. Mateo 22:23. Aquel día vinieron a Jesús los saduceos, que dicen que no hay resurrección. ¿Por qué sirve? No define doctrina, define mentalidad. Los saduceos aparecen como quienes cierran el horizonte a lo que no pueden controlar o administrar. Cuando solo crees en lo que puedes gestionar, el futuro se vuelve una amenaza. Mateo 23:24. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. No acusa intención, describe un desfase. Enseñar bien difiere de aliviar la vida. Cuando lo correcto se vuelve pesado, algo esencial se perdió en el camino. Marcos 7:8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Habla de confusión entre medio y fin. La tradición no es mala, el problema es cuando reemplaza el sentido. Lo que nació para ayudar puede terminar gobernando. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No es religioso, es humano. Describe la desconexión interna entre discurso y experiencia. Se puede decir todo bien y estar lejos de lo vivo. Mateo 9:36. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban cansadas y dispersas. Este versículo introduce la mirada de Jesús sin confrontación. No corrige primero, observa el cansancio. Antes de cambiar sistemas o reglas, alguien se detuvo a mirar el desgaste humano. El mensaje central de Mateo 16 es reconocer quién eres y atreverte a vivir desde ahí, aunque eso implique perder seguridad, estatus o control. La verdad que ves redefine lo que estás dispuesto a perder. No todo lo que se gana construye, no todo lo que se pierde destruye.
El capítulo 16 nos lleva a darnos cuenta cuando Pedro da la respuesta que no viene de su mente. Es una respuesta que no la encontró en otra parte más que dentro de su interior. Pedro es un hombre común y corriente, impulsivo, imperfecto, real. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Wow. La religión enseña. La religión mata pensamiento. La religión mata desarrollo espiritual. La revelación enciende. La revelación lleva a entender, a comprender y a ver a ese Dios, a ese Jesús, a verlo frente a frente. La religión forma. La revelación transforma. La religión puede hablarte de Jesús, pero solo la revelación te permite reconocerlo cuando te mira de frente, cuando te mira frente a frente. Y es ahí donde el molde se quiebra. No es abandonar la fe, es cambiar de nivel. No es negar lo aprendido, es superarlo. El molde no se rompe porque esté mal, se rompe porque ya cumplió su función. Este es una frase o una conclusión tan, tan lógica, pero tan lógica, que si yo tengo una pastelería y tengo moldes para fabricar o para hornear queiquitos, llega un momento en que ese molde pierde su forma. Nadie quiere usar zapatos de niño para correr una maratón. Aquí presentamos a Jesús corporativo como camino, la verdad, la vida, no como un dogma, no como polémica, no como sermón reciclado. Sí, presentamos una promesa clara, definida. Jesús operativo, Jesús encarnado, Jesús en acción. No vamos a cambiar tu fe, vamos a expandirla. ¡Bum! Si esta pregunta ya comenzó a incomodarte, felicidades. No estás perdiendo la fe, estás despertando. Mateo 16, 2, 3 dice: Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Mateo 16, 6 dice: Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No está hablando de que si los fariseos o los saduceos eran panaderos. Esa levadura de la que hablan es la inclinación al mal que ellos estaban aplicando al abordar a Jesús. Las ideas invisibles moldean decisiones visibles. El problema no es el sistema ni la disciplina, sino cuando se infiltran sin conciencia. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy? La pregunta que separa la opinión heredada de la convicción personal. Nadie puede responder por ti. Mateo 16, 24, 25 dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Aferrarse a la seguridad puede costarte la vida interior. Soltar no es perder, es reordenar prioridades. Mateo 16, 26 dice: ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Éxito externo no compensa vacío interno.
Ganancia sin sentido es otra forma de pérdida. Mateo 16 no trata de la fe versus la duda. Trata de discernimiento, identidad y costo. Cuando no lees el tiempo que vives, terminas defendiendo cosas que ya no te sostienen. Estás despertando. Mateo 16:26 dice nuevamente, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Esta frase, este versículo, habla de un aspecto de mercadeo, aprovechar al hombre. Habla de rentabilidad si gana todo el mundo y habla de pérdidas y pierde su alma. No perder el alma, en el pensamiento antiguo, el alma no es algo etéreo que se va al cielo. Es lo que te mantiene humano mientras produces, decides y lideras. Un ser que vino a la tierra a ser útil a la humanidad. Perder el alma no significa condenarte. No es irte al infierno como tienen por costumbre amenazarnos. Significa algo mucho más cotidiano y peligroso. Seguir funcionando mientras ya no estás presente. Significa esto, en simple y claro, perder el alma es seguir ganando por fuera mientras te desconectas por dentro. No es algo religioso ni místico, es desalineación, es salirte del molde, es comenzar a pensar por tu propia cuenta, dejar de ser una antena repetidora. Haces lo correcto para el sistema, pero no para ti. Alimentas estructuras creadas para dominarte. Logras resultados que ya no sabes por qué. Hablas incoherencias, crees en lo que realmente no crees. Funcionas, produces, decides, sin sentirte presente. Dicho en lenguaje empresarial, el negocio crece, la agenda se llena, los números cuadran, pero tú ya no estás en la sala. Estás en el limbo. Ya no sos parte de la ecuación, dejaste de ser parte de la ecuación. Por eso Mateo 16:26 importa incluso fuera de la religión, porque advierte que no toda ganancia vale el costo de volverte irreconocible. Dicho en una sola línea, perder el alma es ganar éxito al precio de dejar de ser tú mismo. ¿Qué es el alma en términos prácticos? Desde esta lectura es tu centro de coherencia, tu capacidad de escuchar antes de reaccionar, el punto donde lo que haces y lo que eres todavía coinciden. No es mística, es alineación interna. ¿Cómo se pierde el alma? Sin darte cuenta. No se pierde de golpe, se diluye lentamente. Se pierde en decisiones pequeñas, pero rentables. Cuando dices solo esta vez y luego esa sola vez se convierte en política de vida. Cuando el resultado importa más que el impacto. Cuando el indicador clave de desempeño sube y tu capacidad de sentir baja, te estás anulando. Dicho sin jerga y sin tapujos. Es el número que usas para saber si algo está funcionando. En términos simples,
un KPI. O sea, el indicador clave de desempeño. Responde a preguntas como: ¿estamos creciendo? ¿Estamos siendo eficientes? ¿Estamos cumpliendo el objetivo? Voy a ponerte ejemplos sencillos. Tienes un negocio. Todos los días revisas tus ventas diarias, al final del mes tus ventas mensuales. Revisas si tuviste clientes nuevos, el tiempo de respuesta a la retención de usuario y sobre todo el margen de ganancia. El punto importante y humano. El indicador clave de desempeño es útil. El problema no es medir, el problema es cuándo medir. Solo mides lo que es fácil de contar y dejas de notar lo que realmente importa. El indicador de desempeño dice productividad alta. La gente dice, estamos agotados. El clave de Jesús corporativos, lo que no se mide, se ignora. Pero lo que solo se mide, también se pierde. Debemos ver cómo se activa el sistema. El lenguaje corporativo. El negocio crece, no el tuyo. Pero el líder se encoge. Tú te encoges. ¿Por qué Jesús veía esto como un problema serio? Porque para el pensamiento de Jesús, una persona no se mide solo por lo que logra, sino por lo que se convierte en el proceso. Ganar sin alma es posible, pero el costo aparece después. Decisiones eficientes pero vacías. Éxito sin descanso. Autoridad sin confianza. O dicho más claro, todo funciona excepto tú, menos tú. Te convertís en un títere del sistema. Aplicado hoy, sin religión, no perder el alma significa poder mirarte al espejo sin negociar contigo mismo. Ver el rostro de Jesús reflejado en ti. Crecer sin volverte irreconocible. No se trata de ser bueno, no se trata de no traicionarte en nombre del progreso. Es ser realista. Estás en el mundo, pero no sos del mundo. Solo lo haces funcionar. Puedes ganar mercado, seguidores y respeto, pero si pierdes tu capacidad de sentir, escuchar y dudar, el negocio sigue. Tú, no. El peor quiebre no es, el peor quiebre no es financiero, es interno. Este episodio no es religioso, es existencial, corporativo y humano. Habla de éxito, habla de costo y habla de pérdidas invisibles. No todo lo que suma construye. Algunas ganancias te vacían. Puedes ganar mercado y perderte a ti mismo. No todo crecimiento es progreso. El problema no es avanzar. El problema es avanzar sin saber quién paga el precio. Cuando el sistema gana, pero tú te apagas, algo anda mal. No estás funcionando. Hay pérdidas que se llaman éxito. La pregunta no es cuánto lograste, sino qué dejaste de escuchar. La gente que más sabe, a veces,
es la que menos entiende lo que está pasando. Aquí te dejo una pregunta que abre. ¿Cómo es posible tener tanta información y tan poca claridad? No es el sistema, es lo que se infiltra en él, lo que dejamos pasar. Las culturas no colapsan por errores grandes, sino por ideas pequeñas no cuestionadas. Aquí aparecen el sistema que se protege, los saduceos, la corrección que asfixia, los fariseos. Ambos bien intencionados, ambos totalmente incompletos. La pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Qué estás dispuesto a soltar para no perderte a ti mismo? Para vivir con sentido. Aferrarte a lo que te mantiene a salvo puede costarte la vida. Llega a un punto donde repetir lo que otros dicen ya no alcanza. La pregunta queda flotando. A veces no pierdes por arriesgarte, pierdes por quedarte. Quedarte esperando, quedarte viendo pasar el desfile desde el balcón en lugar de marchar. Ganar no siempre significa estar bien. Puedes lograr todo lo que soñaste y aún así perder lo más importante. Y te repito, puedes lograr todo lo que soñaste y aún así perder lo más importante. Te invito a que escuches el siguiente episodio. Comparte este episodio. Quédate. Has escuchado Jesús Corporativo Comunidad, un espacio de claridad, unidad y transformación. Desde El Salvador para el mundo. Seguimos caminando juntos en propósito y esperanza. Buen día, buena tarde, buena noche. Hasta nuestro próximo encuentro. Hagamos de este mundo un remanso de paz. Cambiemos el mundo.